Buenos días, soy Víctor Montes de Oca. Vamos a ver lo que es la aplicación de mi contabilidad. Espero que a estas alturas del partido ya lo hayan utilizado, seguramente se habrán encantado con distintas circunstancias, ¿verdad? Porque en realidad la aplicación es muy sencilla. Les voy a pedir un favor, si me regalan una hoja, si me pueden ir anotando su correo electrónico y les hago llegar el material, por favor. Para las personas que son nuevas viniendo a los cursos aquí, hay una situación, no se entrega el material, hay una razón, se envía por correo electrónico y la razón es que la realidad es que el costo es muy accesible. Entonces, pues unas por otras, ¿no? Sacrificamos un poco el material, se les envía por correo electrónico y la realidad es que la mayor parte del costo del curso lo absorbe la facultad. Esa es la razón, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ir empezando. No me ha llegado, no ha llegado lo del apuntador, entonces va a ser todo manualito. Ok, pues vamos a empezar. Regularmente todos los cursos de este año los hemos iniciado prácticamente con esta lámina, porque desde nuestro punto de vista refleja muy bien cómo es la idiosincrasia hoy en día de la autoridad. Es decir, en su momento Aristóteles Núñez señalaba que la tecnología le ha permitido al SAT ir revisando, supervisando el comportamiento de los contribuyentes de una manera silenciosa, es decir, sin que nos demos cuenta, prácticamente ya nos están revisando. Como sabemos, ¿verdad? Todo es electrónico. Y tal es así que en realidad todo es sencillo. Bueno, ahorita lo vamos a ir comentando. Regresando precisamente al uso del CFDI, aunque la autoridad ha señalado que le puede dar efectos fiscales, acuérdense que estos 17 catálogos los van a cruzar un sistemita, es decir, un algoritmo va a hacer los cruces para efecto de determinar si existen o no existen inconsistencias. ¿De acuerdo? ¿A qué nos referimos con inconsistencias? Un área económica que se opuso completamente al CFDI fue el área de la construcción, por razones obvias. Y vamos a poner solamente un ejemplo. Si tú te dedicas a comprar y vender materiales, regularmente se los compras bien a un proveedor directamente o bien a otra casa de materiales. Y regularmente ¿a quién mandas a comprar? Es decir, tú ya hiciste la compra. ¿Quién va por la compra? Mandas a un peón, mandas a un auxiliar, etc. ¿De acuerdo? Llega, imagínense ustedes, llega la persona por su material, ya está pagado. Te voy a hacer el CFDI. ¿Para qué lo vas a utilizar? Es decir, ¿para qué vas a utilizar el material? Pues la respuesta sería muy obvia. Pues para construir, ¿para qué otra cosa, verdad? Y tiene toda la razón. Sin embargo, si es una casa de materiales, ya no es el uso de construcción. ¿Para qué es? Para vender. Es decir, que tiene que tener una aplicación contable al inventario, más no de construcción. Entonces imagínense ustedes un CFDI que tenga uso construcción cuando en realidad son mercancías. ¿Me van siguiendo? Entonces es importante de pronto el CFDI, aunque la autoridad diga no te preocupes, no pasa nada, no, me parece que sí hay que preocuparnos. Hay que verificar todos los comprobantes fiscales, los que emitimos y los que recibimos. Entonces ya de por sí es una carga administrativa bastante grande para estar revisando cada uno de los comprobantes. Sin embargo, sí es importante. ¿Por qué razón? Porque eso nos puede colocar en algo que le encanta a la autoridad, que son las famosas inconsistencias. Y cuando caes en una inconsistencia que hace la autoridad, ven y explícame. Y de paso que me explicas, pues me traes tu contabilidad, me traes tus cálculos de impuestos, me traes tus declaraciones, me traes tus pagos, etc. Ustedes saben perfectamente cómo son este tipo de revisiones. ¿De acuerdo? Entonces es importante de pronto elaborar una factura electrónica adecuadamente. Anteriormente, y lo decíamos en el programa de radio, anteriormente, ¿qué es lo único que necesitabas para facturar? ¿Saber leer? Leer, no leer. Saber leer y saber escribir. Era todo lo que necesitabas. Ahora ciertamente requieres de alguna especialización respecto o capacitación respecto a la elaboración. Sí. Vas, compras el material
Llega quien sea, recoge la factura, ¿no? Ni siquiera se da cuenta, ¿no? Agarra, la guarda y llega hasta el contador y de repente ve el contador, oye, ¿qué crees que te la pusieron en 99, ¿no? O sea, por definir, ¿no? Ahí cómo es el tema. Bueno, por definir no es no es un uso. Exactamente, ¿no? O sea, pero viene en el aplicativo, ¿no? Sí, o por sea, supuesto. Es decir, le dices a la autoridad, y bueno, si ustedes revisan las facturas, no quiero decir empresas, pero hay empresas departamentales que si revisas las facturas, todas vienen por definir. Exactamente. Todas. Sí. Entonces, pero bueno, hablamos de grandes cadenas que seguramente no va a pasar nada. Pero los contribuyentes de a pie sí tenemos problemas porque es muy probable que te pudieran revisar. Oye, si el catálogo tiene la información diseñada, ¿por qué le das a todo definir? Le das a todo definir, en la clave de productos y servicios le das, no se encuentra en el catálogo, no se encuentra en el catálogo, no se encuentra. Entonces, tú solamente te estás colocando, tú exclusivamente te estás colocando en una situación de inconsistencia. ¿Qué puede suceder? ¿Qué podría suceder? Que esa inconsistencia te lleve a que la autoridad te cite para que aclares, o vía correo que aclares, pero al final del día ya existe un acto administrativo por parte de la autoridad sin ejercer facultades de comprobación, porque hoy en día ¿cómo se está moviendo la autoridad? A través de invitaciones. Es decir, primero es importante que esté amparado dicha deducción con un comprobante fiscal que reúna requisitos, y cuando hablo de que reúna requisitos es que estén bien elaborados, ¿de acuerdo? En una revisión arbitraria la autoridad te podría decir, oye, eso está mal. Sí, pero la autoridad en una conferencia dijo que no había problema, que le podrías dar efectos fiscales. Sí, pero no cumple con requisitos. Y te reitero, una revisión arbitraria, ¿de acuerdo? Obviamente si la gente que va es una persona pensante, pues dirá no hay problema. El problema es que vaya una persona pensante, ¿verdad? No significa que no. Tengo muchísimos amigos del SAT que se dedican a la revisión y son gente muy inteligente, pero en ocasiones van líneas, ¿de acuerdo? ¿Qué significa que va en línea? Pues ya saben a qué van a revisar. Entonces es importante. Entonces de pronto ir cubriendo esos pequeños huecos que la propia autoridad ha dejado abiertos y que no ha precisado, como varias cosas del aplicativo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque esta información es precisamente la que cae en el repositorio, y si de origen viene mal, ustedes o nosotros todos podemos o tenemos la opción de reeditar lo que aparece en el aplicativo. Sin embargo, ya lo estás moviendo. Eso implica otra inconsistencia. Oye, si viene de una forma, ¿por qué lo estás moviendo? ¿Sí me van siguiendo? Entonces hay que tener un poco de cuidado respecto a esto. Ahora bien, respecto a este pago de superior a los 2,000 pesos, es una disposición que la mayoría de los contadores nos curamos en salud y decimos, pues bueno, todo lo que sea superior a 2,000 pesos no lo pagas en efectivo, va por cheque y por transferencia. Y tarjeta de crédito o débito. ¿Estamos de acuerdo o me equivoco? La regla es así, nos curamos en salud y decimos si el pago, si la operación es de 10,000 pesos, transferencia. Oye, pero ¿qué crees? Estoy aquí parado frente a la tienda y traigo 2,000 pesos para anticiparlo. ¿Qué hago? No, pues por transferencia, págalo con tarjeta, pero traigo el efectivo, traigo 3,000 pesos en efectivo. Pues no puedes. ¿Tiene razón? Sí tiene razón, en parte. Resulta que si leemos la regla detenidamente, establece que no puede ser pagos superiores a 2,000 pesos. Es decir, lo único que está restringiendo es el uso del efectivo. Jamás establece que la operación total sea superior a 2,000 pesos. Es decir, yo podría tener una operación de 10,000 pesos y pagar 2,000 pesos en efectivo. Y después pago otros 2,000 pesos en efectivo. De tal suerte que esto por 5 me da los 10,000. Todo pagado en efectivo. ¿Estoy en contra de la regla? La realidad es que no. Estoy haciendo los pagos de 2,000 pesos. Es más, por ahí de pronto nos hemos encontrado con contribuyentes que operaciones de 10,000 pesos las parten en 5 para poderlas pagar en 2. Es decir, un mueble lo parten en 5 facturas de 2 y lo pagan en efectivo.
Pues de entrada esta operación pues está mal, porque la operación en realidad, o no puedes partir un mueble en 5 partes, pero lo que sí podrías hacer es pagar, hacer los pagos en efectivo de a 2. Y esto nos va a ayudar porque existe un CFDI de pago que viene exactamente con la forma en que se está pagando, ¿de acuerdo? Entonces, es importante. ¿Por qué razón? Bueno, ¿dudas con esto? Obviamente es interpretación que a veces a los contadores se nos va, a todos los contadores se nos va de pronto, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué sucede? Y que también nos lo ha aclarado el fisco. ¿Qué sucede si pensemos para no meterme en problemas, qué sucede si es una operación de 9,000 pesos? 9,000 pesos que lo pagan en una sola exhibición, pero de distintas formas. Es decir, me pagan por transferencia 4,000 pesos en efectivo, vamos a poner, y 5,000 por transferencia. La guía de llenado de la resolución miscelánea establece como opción que si tienes distintas formas de pago, ocupes la mayor. Es decir, que puedo pagar 4,000 en efectivo, 5,000 en transferencia, el comprobante va a salir con transferencia. ¿Será deducible? La regla general dice que no, pero es una facilidad administrativa que me está dando la propia autoridad. ¿De acuerdo? Ahora existe otra opción. Puede ser que me paguen 3,000 pesos, 3,000 pesos, 3,000 pesos en efectivo, transferencia o cheque. Me dice la regla que si los pagos son iguales, utilice la que considere el contribuyente. Yo le pongo transferencia y aquí ya me salté 3,000 pesos. Exactamente el mismo problema sucede con el complemento de pago. Complemento de pago no establece qué vamos a hacer. Bueno, aquí son 3,000 pesos, súmele un 0 y te está saltando la regla. La regla general dice que no, pero la facilidad administrativa del complemento dice que sí. ¿De acuerdo? Entonces, son inconsistencias que la propia autoridad va empujando al contribuyente y con lo cual debemos de tener cuidado. ¿Por qué razón? Porque, reitero, en una revisión pudieran meternos en problemas. Sin embargo, hablando jerárquicamente la ley, ¿qué tendría que hacer caso? ¿A la ley o a la resolución miscelánea? La resolución miscelánea. No, tendría que hacerle caso a la ley y aplicar la ley antes de la resolución miscelánea. Desafortunadamente, con esta administración que va de salida, hubo una especie en el asunto de Pacto por México, hubo un convenio respecto a que no más impuestos y no modificar los que había. Y se cumplió. La realidad es que sí, efectivamente, nos han regulado a través de resolución miscelánea. Esto lo quiero razonar con ustedes porque si la resolución miscelánea, la autoridad la está aplicando a su favor, todo, esto que nos está beneficiando también tendría que ser aplicado de la misma manera. Es decir, no podría haber una distinción respecto a que esto que le afecta al contribuyente, esto lo aplico a rajatablas con la resolución miscelánea. Ah, pero esto que está en la resolución miscelánea y que le beneficia, a esto no. No, si me estás aplicando la resolución miscelánea para regularme, aplícala completa. ¿De acuerdo? Y esto para mí es una facilidad administrativa que la autoridad se le ha ido. Y de pronto, si no lo aclara, pues donde la ley no distingue, no tengo por qué distinguir. Esto lo podría utilizar yo. ¿Sí me van siguiendo? Sin embargo, esto es importante porque es parte de los requisitos fiscales. Y si están mal, obviamente voy a tener problemas. Y si el CFDI viene mal, y el CFDI es el que alimenta mi contabilidad, y me refiero al aplicativo de mi contabilidad, obviamente mi contabilidad también podría estar mal. ¿De acuerdo? ¿Dudas al respecto? Hay otra notita ahí
que respecto a que esté debidamente contabilizado, ya lo comentamos. Nos referíamos precisamente a que no es lo mismo recibir algo como mercancía a recibirlo como construcción. Son dos aplicaciones completamente distintas. ¿Por qué razón? Porque como personas físicas no es lo mismo que yo todo lo lleve a través de gastos a que yo lo lleve como un activo. Es decir, si habláramos, por ejemplo, de una adición a una mejora, una construcción, mientras tú lo estés aplicando vía depreciación, la autoridad jamás va a decir nada. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque se prolonga la depreciación durante varios años. Si eso lo llevo como gasto, imagínense ustedes. Es decir, ahora con lo del sismo, resulta que yo invierto 2 millones de pesos en la remodelación de un inmueble que quedó dañado. Pregunta, ¿estoy mejorando el inmueble? Es decir, ¿me va a dar más ingresos esos 2 millones que yo le tuve que meter al activo? No, porque fue solamente mantenimiento. Si tú lo metes como inversión, la autoridad va a estar feliz, pues porque se va a prolongar durante muchos años la deducción. Esos 2 millones los meto al gasto, luego nos va a llamar para decir de dónde salió ese dinero, o por qué tienes tanto gasto, o por qué resultó pérdida en lugar de utilidad. ¿Sí me van siguiendo? Entonces es muy importante el uso. Estos son los catálogos, ya los comenté, no me voy a detener. Ahora bien, algo muy importante que tenemos que aclarar. Cuando la autoridad, de manera inicial en 2017, con bombos y platillos, anunció el aplicativo de Mi Contabilidad, de manera inicial surgió para personas morales. Es decir, fue diseñado ex profeso para las sociedades de acción simplificada. De pronto, obviamente, la SAS está regulado en el artículo 1 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. La sociedad anónima lo primero que hizo fue levantar la mano y decir, oye, ¿por qué a este le das todos estos beneficios? Y la sociedad anónima está abandonada. A estos sí los tienes, pero regulados a todo lo que da. Bueno, entonces lo que hizo la autoridad fue emitir a través de un decreto la opción para adicionarse a aquellas personas que no superaran los 5 millones de pesos, personas morales, se adicionaran a la opción de acumular ingresos por flujo de efectivo y llevaran su información a través del aplicativo de Mi Contabilidad, pero para personas morales. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Esto por qué lo aclaro? Porque en esa reunión en donde se presentó dicho aplicativo estaba el entonces secretario de Hacienda, Antonio Mil, que dejó entreabierta una puertita porque comentó que esta aplicación era tan sencillo, palabras textuales, tan sencillo para llevar tu contabilidad. Y la dejó abierta porque de ahí empezó a sonar el rumor de que pues ya los contadores ya no servimos para nada, ¿verdad? Es más, hasta los clientes decían, oye, pues bájame la iguala, ¿no? Si ya ni trabajo vas a tener. Ya todo lo hace el programa, ¿ya para qué te quiero? La realidad es que fue una declaración bastante desafortunada. ¿Por qué razón? Pues porque dejan incertidumbre a los contribuyentes. La razón es muy simple. Esta aplicación no es para llevar contabilidad. Si tenemos la idea que es para llevar contabilidad, estamos mal. Es una aplicación para presentar declaraciones, utilizando los CBDI como base para su cálculo. ¿De acuerdo? Esto es importante. No es para llevar contabilidad. Ahora bien, ¿por qué lo comento? Porque existen otras normas que te obligan a llevar contabilidad. ¿Y a qué me refiero? La propia resolución miscelánea y la propia ley te obliga a llevar la contabilidad. Me voy a adelantar un poco. Y después me regreso. Ok. Artículo 16 del Código de Comercio establece que todas aquellas personas que tengan actividad comercial tienen la obligación de llevar contabilidad. Pensemos, ¿qué sucede? Ustedes ya se metieron, ya picaron ahí prácticamente en la aplicación, o al menos la mayoría. ¿Qué sucede si de pronto
bajo un reporte de los que me emite el aplicativo y lo utilizo para un peritaje en materia mercantil. Es decir, me debe alguien, lo demando. Y regularmente, ¿cómo se rescatan hoy en día los juicios? A través de peritajes, gente especializada en el área. Lo que me va a pedir el perito es la contabilidad para verificar que efectivamente se realizó dicha actividad, dicho acto comercial, es decir, no solamente la factura. A ver, muéstrame que lo registraste contablemente, muéstrame que hubo homenaje de mercancía, etcétera, ¿de acuerdo? Imagínense que le mandan ustedes el reporte que arroja el aplicativo. Lo primero que te va a decir el perito: esto no sirve. Siendo que los reportes salen hasta con el logo del SAT, ¿no? Ya está hasta dictaminado, mira. No, la realidad es que no te sirve. Entonces sí es importante. ¿Por qué razón? Porque en materia mercantil, a través del código artículo 16, te establece la obligación de llevar contabilidad. Es decir, en esa conferencia que dieron, de esa presentación, decían que era muy fácil llevar la contabilidad, prácticamente que era innecesario que contrataras a un contador. Y pues bueno, obviamente existen otras entidades que también requieren la contabilidad, no solamente para efectos fiscales, ¿de acuerdo? Para efectos mercantiles también. Otro ejemplo, si tú llevas un estado financiero, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando veamos los reportes en sí. Si tú llevas uno de los reportes que te arroja el sistema a un banco, el banco difícilmente te va a entregar un crédito con esa información, y vamos a ver las razones. Una anécdota nada más para concluir este punto es que nos cita, porque la propia autoridad tampoco sabe de esto. Pues no todos, algunos. A un RIF lo cita el Seguro Social para efecto de invitarlo a que se adhiera a esos programas de regularización, no sé si hayan escuchado de ellos, en donde te hacen una cordial invitación, en donde, pues, si tú quieres, te adhieres al programa de autodeterminación para que te enseñen cómo pagar. Y hay dos alternativas. Si quieres, pues mira, aquí están todas las cédulas, llénalas, las revisamos y vemos cómo estás pagando los impuestos de seguridad social. Si no quieres, no te preocupes, es la verdad, solo una invitación. Si no quieres, pues esto se lo remito al de auditoría y ellos que decidan, tal cual. Entonces es una invitación, pero con amenaza velada. ¿Qué hacen los contribuyentes, los patrones en este caso? Pues se adhieren al programa. Lo que menos quieren es que tengan un auditor ahí de cualquier autoridad. Resulta, para no hacerles ya el cuento largo, que dentro de toda la información que te solicitan, no solamente están las cédulas del Seguro Social que tienes que llenar, o sea, hacer su chamba, y entregárselas, también te piden la contabilidad. Resulta que nos reunimos con la persona encargada del área y me dice: oye, yo he visto balanzas auxiliares. Y nosotros, pues si es RIF, y los RIF no llevan contabilidad, pero sí llevan. Pero bueno, eso le argumentamos, no lleva contabilidad. Dice, es que después de todos esos argumentos que le comentamos, la gente del Seguro Social dice: no te preocupes, no pasa nada, si te presentaste, entregaste la información, me parece que incompleta, pero si no estás obligado, yo simplemente aquí reporto que ya te presentaste, que está todo bien y adelante. Y ahí se acabó el problema. Pero no saben que estás obligado. O sea, la propia autoridad, en este caso el Seguro Social, no sabe que estás obligado a llevar contabilidad, porque ellos se ciñen a través de código, pero hay otras normas que te obligan a llevar contabilidad y ellos mismos lo saben. Entonces, imagínense, si ellos no lo saben, que son la autoridad, que son los que regulan, de pronto los contribuyentes tienen a una persona, a un herrero, a un albañil, a una persona que tiene una papelería, digo, no por menospreciar ni hacer menos a la gente, simplemente pues no es su función es hacer negocio, para eso contratan un contador. Pero imagínense que una persona que tiene que darle sustento a su familia, crea un negocio de autoempleo, lo que menos quiere saber es de las autoridades, y menos de la contabilidad, y mucho menos estarse metiendo a la ley para efecto de ver qué cumple y qué no cumple. Para eso le pagan a los contadores. Bueno, así me han contestado a mí, no sé ustedes. Para eso te pagan. El asunto es que
sí hay que llevar la contabilidad y de hecho existen ciertas características de que debe integrar la contabilidad. Dentro de esta contabilidad existen asientos contables, es decir, los registros contables, con ciertas características que tienen que ser analíticos y formular estados financieros. Entonces, espérame tantito, o sea, tú me dijiste, de acuerdo a tus declaraciones, que no era necesario llevar contabilidad. Eso lo dejaron entreabierto cuando presentaron de personal moral, subrayo. Ahora con la presentación del aplicativo de personas físicas, la gente que lo hizo, los funcionarios, sí lo aclararon. Y sí lo aclararon dado toda la crítica que hubo atrás de estas declaraciones de José Antonio Mir, secretario de Hacienda. ¿De acuerdo? Sí, secretario de Hacienda. Entonces imagínense ustedes, ¿en qué problema, no? Si el propio secretario señala que ya no es necesario llevar contabilidad y por ende no le requieren los contadores, imagínense el problema en el que se metió. Bueno, resulta que ahora los funcionarios que presentan el de personas físicas sí lo subrayan. Únicamente es para efecto de contabilidad electrónica. ¿De acuerdo? Y sigo precisando, no es para llevar contabilidad, únicamente es para presentar las declaraciones. La gran diferencia es que te exime del envío de la contabilidad. ¿De acuerdo? Estos son los requisitos que tenemos que cumplir para efecto de contabilidad. Ahora bien, este asunto del aplicativo de mi contabilidad lo podemos encontrar en esta regla, en la 2.8.1.5, en la cual establece qué personas están obligadas a llevar contabilidad. Hay un pequeño cuadrito que les voy a hacer llegar, que voy a adelantar un poco. Son 3 escalones en los cuales necesitamos ubicarnos. Estos 3 escalones, ¿cuáles son? Personas físicas que tengan ingresos inferiores a 2 millones de pesos tendrán la obligación de llevar a través de mis cuentas. ¿De acuerdo? A través de mis cuentas. El siguiente escalón que ellos tenían bien definido era contribuyentes que tengan ingresos superiores a los 4 millones de pesos deberán llevar su contabilidad electrónica. ¿De acuerdo? Ahora bien, existe un pequeño hueco entre el 2 y el 4. ¿Qué sucede contra el 2 y el 4? Las personas ubicadas en el escalón del medio, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ellas están obligadas a llevar la contabilidad a través de, no llevar la contabilidad, perdón, presentar la contabilidad a través del aplicativo de mi contabilidad, siempre y cuando no se hubieran adherido a través del aviso a mis cuentas. Es decir, si yo estaba entre 2 y 4 y opté por presentar mi información a través de mis cuentas y había presentado el aviso a la autoridad, esos no entran, no estarían obligados. ¿De acuerdo? Lo pueden hacer de manera opcional. ¿Sí me van siguiendo? No están obligados. Si estaban en mis cuentas, no están obligados. Como yo estoy seguro que más del 70% de las personas físicas no envían su contabilidad, ni tampoco presentábamos a través de mis cuentas, entonces la mayoría estaríamos obligados a presentar el envío de la contabilidad a través de mi contabilidad. ¿De acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? No, ya me perdí. Los que quedaron entre los 2 y los 4, ¿qué les tocaron? Sí. Ok. Porque tengo un caso así. No se preocupen. A ver, aquí es menos de 2 millones de pesos. Lo presentas por mis cuentas. Mis cuentas. Ajá. Más de 4 millones de pesos. Por la contabilidad electrónica. Contabilidad electrónica. Así es, ajá. De ¿Y 2, hueco? Ajá, ¿y ese hueco? de 2 a 4, Ajá. este pequeño hueco tiene 2 opciones. Si habías presentado aviso de que utilizarías mis cuentas,
No existe obligación. Pero de manera opcional lo puedes llevar a través de mi contabilidad. De manera opcional, mi contabilidad. ¿De acuerdo? Ahora, ni presentabas por aquí, ni presentabas por acá, estás obligado a hacerlo a través del clasificador. ¿De acuerdo? ¿Qué es llevar? Y preciso, ¿qué es llevar la contabilidad a través de mi contabilidad? Es presentar la declaración utilizando el clasificador. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, ya, gracias. No sé. ¿Dudas? Entonces, está esa situación. Es importante, entonces, tratar de verificar a través de la revisión de las obligaciones de mis clientes en qué estatus se encuentran. ¿De acuerdo? Aquí lo precisamos. Muy parecido. Ok. Personas físicas del régimen de incorporación fiscal con ingresos hasta por 2 millones de pesos clavado en mis cuentas. ¿De acuerdo? Personas físicas de actividad empresarial, profesional, arrendamiento, tendrán que hacerlo, si son a través de 2 millones de pesos, tendrán que hacerlo en mis cuentas. Es lo mismo que acabo de explicar. De manera opcional, lo puedo llevar también a través de mi contabilidad. ¿De acuerdo? Es decir, esa opción, y si ustedes se dan cuenta, hablando de mis cuentas, si ustedes se dan cuenta, prácticamente la mayoría, así decían muchos contadores, es que me estaban obligando a llevarlo por ahí. No, lo que pasa es que tienes que presentar la declaración por ese medio. ¿En dónde define o cuál es la diferencia entre llevarlo y no llevarlo? Si utilizas o no el clasificador. La realidad es que la única vía para que tú presentes la declaración es por ese medio. No hay otra opción ya. ¿Sí me van siguiendo? No es que te estén obligando a cambiarte. La diferencia estriba precisamente en que si utilizo o no utilizo el clasificador. ¿De acuerdo? Ahí es la diferencia. ¿Dudas hasta aquí? Creo que ya acabamos. Perdón, me pasé, me moví algo mal, perdonen. Es nomás no traer el apuntador. Alguien que me está ayudando, ¿verdad? Ok, ¿dudas hasta aquí? Ahora bien, es importante atender 3 puntos que son medulares el día de hoy para cumplimiento de lo que se refiere a medios electrónicos, que no es parte solamente de la contabilidad electrónica, que es buzón tributario por efecto de las facturas. Buzón tributario. Yo sé que no es curso de CFDI, pero acuérdense que es la base para presentar la declaración. Buzón tributario, sobre todo para efecto de las cancelaciones, que no requieres entrar necesariamente al buzón tributario. Si han utilizado ya o han recibido las cancelaciones, lo puedes hacer a través de la página del SAT, y ahí aparece la opción. Está el buzón tributario, está lo que es la contabilidad electrónica, que es para su cumplimiento, y el CFDI. Estos 3 puntos no los pueden perder de vista. Si no se han metido demasiado, yo sugiero que sí lo hagan. Ahora bien, esto es lo que acabo de explicar, ¿de acuerdo? ¿Quién está obligado y quién no está obligado? Es lo mismo que acabo de explicar a través del cuadrito. Estos son los regímenes que están obligados a presentarlo, que es actividad empresarial, también lo vimos, arrendamiento y servicios profesionales. ¿Quién no está obligado? Ya lo platicamos, aquellos que optaron por mis cuentas y también aquellos que se encuentran en el sector primario. Ok, pasando ya al aplicativo en sí. El aplicativo cuenta con ciertas características. ¿Cuáles son? Una, que los CFDI ya están precargados. Es decir, algo parecido a lo que sufrimos con las personas, con la declaración anual de las personas físicas, prácticamente ya viene precargado. Pero nada más existe un gran problema con el programa.
Y es que lo están optimizando. Y cuando hablo de optimizar es que tiene una serie de errores terribles. Me he encontrado, no sé ustedes cuál sea su experiencia, ahorita la compartimos porque es importante retroalimentarnos, pero nosotros nos hemos encontrado con que hay egresos emitidos por mí en los gastos y hay otro tipo de gastos metidos en los gastos y hay una serie de problemas ahí que necesitamos ir puliendo poco a poco. Bueno, nosotros, la autoridad, tienen que ir puliendo. Existen algunas circunstancias por ahí que no están consideradas para efectos fiscales. Es que es materialmente imposible tratar de regular con una sola aplicación toda la diversidad económica y fiscal que la propia autoridad ha ido creando. Algo importante es que realiza los cálculos de impuesto sobre la renta, el cálculo del IVA de manera automática. Aquí me refiero al clasificador, ¿de acuerdo? En lo que se refiere a deducción de inversiones, hay un gran problema con la deducción de inversiones. Si tú adquiriste el bien durante el tiempo en que entró en vigor el aplicativo, te lo permite cargar y en automático te hace el cálculo. O sea, tú lo clasificas de acuerdo al tipo de inversión, ahorita lo vamos a ver, te hace el cálculo automático de en qué momento y en cuántos son los importes que puedes deducir. Eso está bien. Sin embargo, si tú traes deducciones de periodos anteriores, antes del aplicativo, obviamente no lo puedes cargar por aquí. Tienes que hacer el cálculo manual y registrarlo en el cálculo de la declaración. ¿De acuerdo? Hay un gran problema aquí. Y es que la ley del impuesto sobre la renta te da la opción de empezar a depreciar hasta el ejercicio siguiente, de manera opcional. Es decir, no lo quiero deducir ahorita, lo deduzco hasta el ejercicio siguiente. Esta opción está en la ley del impuesto sobre la renta. Esa opción no está contemplada en el aplicativo. Es decir, tú le quieres dar que quieres empezar hasta el próximo año, no te permite. Ese es un problema. ¿De acuerdo? Y es algo que tienen que ir poco a poco subsanando ellos mismos. En lo que se refiere al ajuste de notas de crédito y devoluciones, las hacen en algunos casos en automático, en otros casos no, en otros hay que hacerlo manual, etcétera. ¿De acuerdo? Y de pronto me he encontrado notas de crédito donde no debo encontrarme notas de crédito. Entonces es importante estar al tanto. Se van a dar ustedes cuenta que utilizar el aplicativo en sí es muy sencillo. El problema es el trabajo y el trasfondo que hay detrás de este uso. Si tienes operaciones exentas o actividades exentas y grabadas, te hace el cálculo en automático del factor de acreditamiento. Importante, no checa. No checa a favor de quién creen. Tienen que revisarlo. Entonces tienen que seguir haciendo sus cálculos de manera manual, hacer el registro en el aplicativo y compararlo. De verdad, no checa. Entonces hay que tener cuidado. Importante, el cálculo de actualización y recargo, también lo hacen automático. En algunos casos tampoco checa. Entonces, pero bueno, te da la opción, en algunos casos, te da la opción de reeditarlo, es decir, borras el dato y le colocas únicamente el importe correcto, ¿de acuerdo? En caso de que no estés de acuerdo, que regularmente nunca estamos de acuerdo. Perdón, si pensaban ir a un curso de autoestima y de motivación, este no fue el correcto. Van a salir un poco preocupados, si no es que ya lo estaban. Te ofrece una serie de reportes. Unos reportes que, para mi gusto, en principio no sirven para nada. Pero los vamos a ver. Van a decir, oh, pues a este no le gusta nada. Sí me gusta, yo le celebro cosas al fisco. Cosas buenas como los medios electrónicos me parecen lo mejor que ha tenido la autoridad para fiscalizar. Entonces es lo mejor que ha hecho. Pero hay cosas que hacen muy mal. Y este programa, la verdad, lo sufrí desde las personas morales y lo sufrimos con personas físicas y no está padre el programa. Pero bueno, lo vamos a platicar. Y le vamos a dar algunos tips. Clientes, te da un reporte de clientes, pero únicamente ese reporte de clientes, evidentemente, lo que está pendiente de cobro. Es decir, si traes saldos iniciales, pues estos no te los va a arrastrar, evidentemente. ¿Qué tienes que hacer? Esperar a que se depuren esos saldos y de aquí en adelante te podría dar un reporte de clientes, que sí, eso sí lo puede ser y me parece bueno. Podrías confrontarlo contra tu cartera de contabilidad
para ver si es lo mismo. Esto está bien, me parece bastante pertinente. En cuestión de cuentas por pagar, exactamente lo mismo. Evidentemente, si traes saldos anteriores, hasta que se depuren esos saldos dentro de esa revolvencia, ya que queden los posteriores al aplicativo, pues evidentemente, estas cuentas por pagar también podrías confrontarlas contra tu contabilidad. También no lo veo tan mal. Ventas. Te da un reporte de ventas únicamente fiscales. ¿A qué me refiero? Que tú puedes facturar 1 millón de pesos, pero como no todas fueron cobradas, no te va a arrojar un reporte de ventas de 1 millón de pesos. Únicamente te arrojará de lo que cobraste. Entonces es un reporte de cobranza, no es un reporte de ventas. ¿Sí me van siguiendo? Te da un reporte de gastos pagados. Igual, ese a mí no me sirve para nada. Si ustedes le encuentran una utilidad, pues a lo mejor lo imprimen y lo echan a la trituradora. Balance, mande. Perdón, dime. ¿Qué gastos puede uno deducir? ¿Qué gastos puede uno deducir? Los que vienen del artículo 25, perdón, puede sonar un poco simplista, pero si me precisa mejor su duda, perdón. ¿Cuáles son, por ejemplo, los que están respecto al reporte de gastos que son pagados? Hay gastos que no están pagados. Está el CFDI, pero no está pagado. Se generó un recibo de asimilados y lo pagas hasta el mes siguiente. O por ejemplo, con este asunto del complemento de pago respecto a la regla 44, que si lo pagas durante los 17 días posteriores al siguiente mes, obviamente ya te saltas el asunto del complemento. El asunto es que dónde quedó la factura, quedó en el mes anterior, y tú la aplicación fiscal, ¿dónde la haces? Hasta el mes siguiente. ¿De acuerdo? En cuestión de las deducciones en específico, si hablamos de personas físicas, pues podremos remitirnos al artículo 25 que establece que puedes deducir todo lo que son gastos, todo lo que son compras. Los descuentos no, porque como es flujo de efectivo, no aplican los descuentos. O si me puede apreciar mejor su duda, con mucho gusto. Es decir, por ejemplo, yo soy persona física con actividades empresariales. Sí. Estoy porque tengo mi jubilación y un pequeño negocio. Ok. Entonces, por ejemplo, unos lentes los puedo hacer deducibles, la adquisición de unos lentes. ¿En dónde se encuentra usted ubicado? ¿En qué régimen? Régimen de incorporación fiscal. RIF. En realidad es una deducción autorizada. Sin embargo, la deducción autorizada solamente la aplicas hasta la declaración anual. No presento nada más bimestrales. Entonces no entra. No sería deducible. Ejemplo, los lentes en específico. Me han contado que algunos contadores, pues, no lo puedo aplicar en la anual, pero lo aplico en la mensual, ¿verdad? El que no puede lo menos, pues el que puede lo menos, puede lo más, ¿no? O al revés, el que puede más, puede lo menos. Entonces hay gente pues, que se aventura. Yo creo que no valdría la pena, toda vez que ya existe ahí un estímulo respecto al impuesto. Entonces, ¿para qué arriesgarnos a meter deducciones que en este caso es personal, no es autorizada? Es decir, no entra en la mensual. Y como no presenta declaración anual, obviamente es un gasto perdido. Tendría que presentar la declaración anual, pagar impuesto y obviamente aplicar la deducción personal. ¿Hay manera de moverle a la declaración para el seguro? O sea, ese sí es un gasto en la declaración, o sea, claro. Y tus CFDIs emitidos de la nómina los tienes en el otro lado, ¿no? Los tienes como ingreso, ¿no? Sí. O sea, están volteados, ¿no? O sea, ni siquiera están en las emitidas, Sí, bueno. pero como ingreso, ¿no? Y entonces ahí volverías a palomearlo, pero te va a entrar en la declaración en los gastos. Sí, en realidad la nómina y lo que es la nómina y lo que son las cuotas se registran de manera manual. Ok, perfecto. Ahorita vemos en dónde. Pero esas las registro de manera manual. Si bajé el CFDI, obviamente se descargó, simplemente le doy no considerar. Ok, perfecto. No considerar y la meto manual. Ahorita les explico en dónde. Ok. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Le aclaré su duda, señor? Sí, muchas gracias. Ok. Entonces, considerando este asunto de las deducciones e inversiones, donde ya explicábamos que me da pues, un criticón, sí lo soy, la verdad.
Este balance en realidad es un archivo totalmente reeditable, es decir, no se alimenta con y cada que lo necesites pues vuelves a editarlo. Entonces mejor me lo echo en Excel, ¿no? O bajo mi balanza o bajo el reporte directamente de mi aplicación contable a Excel y de ahí saco el balance. Este balance no me gusta, perdón. Deducción de inversiones, perdón, y deducción inmediata igual te da un reporte de inversiones y ahí el control de las depreciaciones, en caso que llevemos, ¿de acuerdo? Pero evidentemente, como son las que se adquirieron una vez que entró en vigor lo del aplicativo, todo lo demás lo tienes que llevar aparte. Entonces, pasaría lo mismo que con las otras cuentas, hasta que no se depurara. Pero como son activos de larga duración, pues evidentemente no tiene sentido llevar un reporte aquí en el aplicativo y otro reporte en Excel. No tiene sentido. ¿De acuerdo? Ahora bien, en lo que se refiere al clasificador de ingresos, es relativamente sencillo. Lo único que te pide es saber si está pagado de manera total, parcial o no lo considero. ¿Y a qué nos referimos? Total, pues obviamente si lo cobré completamente, selecciono total. Si fue parcial, es decir, recibí un anticipo, una parcialidad, tendría que optar por esta opción y ese saldo que quedó es el que se va al reporte de clientes, ¿de acuerdo? Es el que va alimentando el reporte de clientes. No considerado, lo vamos a ver un poco más adelante. Esta es importante. ¿Por qué razón? Si son ingresos, evidentemente el CFDI lo emití yo. Un gran problema que tengo es que los CFDI bajan a valor nominal. Es decir, que si yo facturo en dólares y cobro en moneda nacional, el CFDI que va a aparecer en el repositorio, ahí en el clasificador, ¿de cuánto va a ser? De dólares. Es decir, si facturé $1000, me va a caer ahí un importe de 1000, como si fueran 1000 pesos. Entonces simplemente le doy no considerar y tengo que cargar de manera manual el ingreso ya convertido a moneda nacional. ¿De acuerdo? En lo que se refiere a los gastos, exactamente lo mismo. Tenemos que verificar cómo fue cobrado, si fue total o fue parcial. Es importante si es deducible o no es deducible, o no considerable. Esto es importante, ¿por qué razón? Me han contado que algunos contadores, no es cierto, algunos contadores, no, ellos no, nosotros no hacemos eso, que algunos contribuyentes lo que hacían era entregar su cédula a papá, a mamá, a la hermana, a la novia y a la esposa, y todos facturaban a su favor. Me han contado que así le hacían, de tal suerte que hoy en día, si resulta que tú tienes un total de operaciones reconocidas en tu estado de cuenta, pudiera ser que existan operaciones que jamás realizaste. ¿Por qué? Porque alguien más te las facturó. Y esto me lleva a un gran problema que vamos a ver hasta el final, pero me adelanto un poco. ¿Por qué razón? Porque si tú tienes más gastos que ingresos, simplemente te colocas en un estado de discrepancia fiscal. Y a lo mejor ni siquiera lo estás considerando, pero ¿qué crees? Ya está en el repositorio. Es decir, pudiera ser que tú tengas en el año 100,000 pesos de ingreso por 80,000 pesos de gasto y 40,000 pesos de gastos diversos. Es decir, traes 20,000 pesos más que exceden. En realidad le están diciendo a la autoridad, oye, tengo 40,000 pesos, perdón, tengo 20,000 pesos de utilidad. Te va a decir la autoridad, sí, tienes 20,000 pesos de utilidad, pero tienes 40,000 pesos de gastos que no estás considerando. ¿De dónde estás sacando ese dinero? Si me van siguiendo, es importante. No está mal, es posible. O sea, pude haber tenido un préstamo bancario a través de nómina o lo fui a solicitar de manera personal y me lo otorgaron. Puedo tener un automóvil que saqué a crédito, etcétera, ¿de acuerdo? Es importante, pero ahí el detalle es acreditar de dónde viene la diferencia.
¿Sí? ¿Me van siguiendo? Ahora, también tengo la opción, de acuerdo a decreto, de hacer la deducción acelerada de los activos fijos, siempre y cuando no hubiese obtenido más de 10 millones de pesos, si mal no recuerdo, en el año anterior. 100 millones, gracias, 100 millones de pesos. Si yo no tuve esos ingresos, puedo depreciar de manera acelerada un activo. Entonces imagínense que compro un automóvil y lo deduzco de golpe, o sea, de todo el mismo ejercicio. Pensemos, tienes más gasto de pronto que ingresos. ¿Hay forma de acreditarlo? Sí, porque me daría el decreto al estímulo. ¿Se vale? Por supuesto que se vale, solamente habremos que acreditarlo. Ahora, respecto y regresando a estos que están por no considerados, es importante mejor recoger todas las cédulas que en su momento repartí para que dejen de facturar por mí, ¿de acuerdo? Porque eso me va a llevar a más problemas. Lo importante es quitárselo a mamá, a papá y a la novia. Vale. Días pasados fui allá a la oficina del SAT, Sí. y estaban pasando los videos que pasan que estás en la sala de espera, Sí. pero decía, si eres persona física, pide tu factura, Sí. del refrigerador, de los de la despensa, de no sé qué tanto. Yo dije, bueno, ¿esos que van a llevar? Si realmente quieren saber qué estás gastando de más, porque pues eso, una, no te va a ser deducible en el régimen que estés. Correcto. Y otra, porque te están orillando a que, bueno, que pidas factura, si realmente, luego además te dicen, si no te la dan, denuncia. O Sí, sea, eso está bien. Yo te lo comento porque pero si ellos te están diciendo así, pide tus facturas, sí, porque el que está pidiendo puede entrar en discrepancia fiscal, o el que está vendiendo, pues puede ser omisión de ingresos. es muy común que yo tenga un negocio en donde es de autoempleo y de pronto, pues a lo mejor mi pareja se dedica a vender zapatos, jabón, lo que ustedes quieran. Es válido, todo lo cobran en efectivo. Pues ahí van guardando su patrimonio, ¿no? Ahorrando su dinerito. Compran de pronto una pantalla y la facturan en nombre de Víctor. ¿Es válido? Pues habrá que ver, ¿no? Porque no salió en realidad de mi cuenta. El asunto es que promoviendo, pues factura todo lo que esté, todo lo que puedas, todo lo que compres, factúralo. No está mal, está bien, en afán, ahorita lo platico, ¿por qué lo digo? En afán de que todos facturemos. El asunto es que aquí de pronto viene de una actividad lícita, porque pues no es ilegal vender zapatos, ni vender cosméticos, ni nada que se le parezca, es totalmente legal. Incluso creo que a Avon ya hasta les retiene impuestos. Entonces, está bien. El asunto viene cuando de ahí compras cosas y ese dinero jamás lo reportas al fisco. O sea, una actividad legal se convierte en ilegal. ¿Sí me van siguiendo? Siendo ama de casa. ¿Por qué? Podrías incurrir en lo que consideramos. Esto no lo meto porque ya me estoy excediendo, pero ¿qué crees? En suma, sí tienes más gastos que ingresos. Entonces, la propia autoridad empuja de pronto a los contribuyentes a que hagan cosas indebidas, que están bien para efectos fiscales, pero están mal. Esa estrategia es yo le llamaría publicidad engañosa. Aparte también no por la ley del lavado de dinero, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Mande. Se parece también a los de Buen Fin, que ahorita estaban sí, diciéndonos a la muerte contable, ¿no? Pues ahí se están enterando, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, hay una razón. ¿Quién promueve el Buen Fin? La Secretaría de Hacienda. De hecho, había un programa incluso, me estoy saliendo un poco de tiempo. Había un programa incluso que lo dirigía el apellido es Sandarti, no sé cómo se llama. Esta persona conducía un programa de concursos que precisamente promovía el uso de la tarjeta, Vasos no Vasos, creo que se llamaba. Lo comento no porque viene el programa, porque hice una tesis de lavado de dinero y tuve que remitirme a ese ejemplo. No es cierto, todas las mañanas lo veía. El asunto es que era a través de pago de tarjeta, ganabas boletos o generas boletos electrónicos, los cuales te ayudaban a ganar premios o bien a ir al programa
y ahí ganar otra cosa más, pero todo es a través de tarjeta de crédito. ¿Quién promovía ese programa? Secretaría de Hacienda. ¿Qué promovía? Pago de tarjeta. ¿Para qué? Para identificar a los contribuyentes. ¿De acuerdo? Ok. Entonces es importante de pronto, regresando ahora sí al asunto de mi aplicativo, recoger todos mis registros. Ya evitar que facturen cosas que no deben facturar. ¿De acuerdo? Es mejor llevar un control, es mejor planear los ingresos, planear los gastos, a de pronto inventar cosas, que lo más difícil es inventarlas, y incurrir en un delito. ¿De acuerdo? Ahora bien, mi contabilidad, entonces tengo dos escenarios. Número uno, ¿utilizo el aplicativo o no utilizo el aplicativo? Si utilizo el aplicativo, me da el beneficio de que ya no envío contabilidad electrónica, con eso cumplo el requisito, y no enviar las declaraciones informativas, ¿de acuerdo? La DIOT. Eso está padre. La verdad es que está muy bien. Si me ahorrara tiempo. Tengo el otro escenario, que es no utilizo el clasificador. Si no utilizo el clasificador, tendré que enviar la contabilidad electrónica y tendré que enviar la DIOT. ¿De acuerdo? Son los dos escenarios. Y de acuerdo en el supuesto que te encuentres, es el escenario que debes utilizar. Ejemplo, ¿a qué me refiero? Tienes o generas 10 millones de pesos. De manera opcional podrías utilizar el clasificador. De manera opcional. No estás obligado. ¿De acuerdo? Por lo tanto, cualquiera de las dos es válido. Ahora bien, resulta que tengo 2,5 millones y jamás me adhería a mis cuentas. Solamente me queda un escenario. ¿Cuál es? Utilizar el clasificador. ¿Sí me van siguiendo? Así sería el razonamiento. Dependiendo en qué escalón me encuentre. Mande. ¿Ahí tienes opción de empezar a usarlo por entrar en vigencia este año o puedes en enero volverlo a retomar y ya, digamos, cierro 2018 con el tradicional y en el 2019 ingreso con el nuevo? Sí, cuando la norma no señala, habla de ejercicio, que no podrán modificarlo en el ejercicio fiscal. Cuando la norma no establece un periodo en específico, se presume que es el ejercicio fiscal de acuerdo al Código Fiscal de la Federación. En este caso, considerando esta interpretación, tendría que ser únicamente de aquí hasta diciembre, y en diciembre veo si lo cambio. Esa sería la idea. Ahora bien, unas desventajas. Si utilizan el clasificador, me dan unos reportes que algunos me sirven, otros no. El balance general es editable, entonces tampoco se alimenta de la información que yo estoy cargando, entonces no me parece como que sea lo más óptimo. Importantísimo, se incrementa al doble el trabajo. Literal, al doble. Si le invertías 4 horas a un contribuyente, le tendrás que invertir 8. Con razón, como ya vimos, estamos obligados a llevar contabilidad, entonces tengo que llevar contabilidad y aplicativo. El problema es para los que están obligados. Si ustedes a mí me preguntaran, oye, ¿tú lo utilizarías? Yo diría, depende. ¿Depende de qué? ¿En qué escalón me encuentre? Si me encuentro en el del medio, tengo opción de elegir. ¿Estamos de acuerdo? Si estoy en el escalón del medio y no tengo más de 5 operaciones de ingreso y más de 20 operaciones de gasto, me voy por el aplicativo. Porque por lo menos con eso me olvido de la contabilidad electrónica y me olvido de la DIOT. Por ahí me voy, sin problema. Si tengo 500 facturas de ingreso y 2,000 facturas de gastos, ni de sueño lo utilizo. Y si estoy obligado, ahí le voy a sufrir. ¿Por qué razón? Imagínense llevar contabilidad aquí y llevar el aplicativo. ¿Qué hago en la contabilidad? Registrar el registro, concilio. ¿Qué más hago? Cruzo. ¿Qué más hago?
hago los cálculos. Acá, ¿qué voy a hacer? Lo mismo. Lo mismo. ¿Es un problema? Es un problema. Por eso, cuando la autoridad dice, vamos a simplificar, la verdad, a mí me preocupa. Pregunta. Yo tengo muchos clientes en el medio, o sea, entre Sí. 2 millones y 4 millones, Sí. ¿vale? Y yo los uso literal, todos con contabilidad electrónica, Sí. meto la DIOT y tanto. Sí. ¿Es correcto? ¿Sí? Sin meter mi aplicativo. Sí, siempre y cuando no esté obligado. Es que entra dentro del cuadrito entre los 2 millones y los 4. 2 millones. Y Si 4. está 2 millones, En ese ranguito. si nunca presente mi contabilidad, estoy en el limbo, no presente Ajá. contabilidad electrónica y no estuve registrando en el aplicativo de mis cuentas, es obligatorio. Yo nada más lo meto solo en mi contabilidad electrónica. O sea, programita de contabilidad y sale, me la meto en la En mi DIOT y contabilidad. Y ya no presenta DIOT y ya no envía contabilidad. No, presento contabilidad, meto balanza, bla, 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 en el buzón, bla, 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 y presento la DIOT. ¿Es correcto? Es la gran No, pregunta. en estricta teoría, si no utiliza... ¿Tendría que meter los dos? No. Si usted está de manera obligatoria en mi contabilidad, solamente aplica en mi contabilidad y ya. Se olvida de la DIOT y se olvida de la contabilidad electrónica. O sea, en mi contabilidad. En mi contabilidad. O sea, no En el contabilidad, aplicativo de mi en el contabilidad. aplicativo. No es su contabilidad, en mi contabilidad. Exactamente, sí, sí. ¿Sí me va siguiendo? Sí. Sí. Ese es un problema. Ahora, si estaba usted de pronto en el limbo, pero no estaba ni con Dios ni con el diablo, Exacto. y tienen unas cuantas operaciones, significa que... No, tengo a veces muchas, 400. Y acuérdense, si estoy también, la mayor parte de las personas estamos en mis cuentas, que son opcionales. Entonces, si estoy en mis cuentas, ¿qué hago? O sigo ahí, o utilizo el clasificador de manera opcional. Ahí es donde yo sugiero. Yo no me iba por el... No es que los esté exhortando a no cumplir con sus obligaciones. Yo me preocupo desde el punto de vista contable, de contador público, que utilizar el aplicativo lo único que va a hacer es que me va a llevar prácticamente a un colapso de tiempo en el despacho. No me van a dar los tiempos. No me van a dar los tiempos. Aunque empiece a trabajar desde el día 1, no me van a dar los tiempos. Se los garantizo y se los firmo. No me van a dar los tiempos para cumplir con todo esto. Imposible. Si se los pago. Por eso digo que no lo estoy de acuerdo. Ok. ¿Dónde encuentran el aplicativo? Pues bueno, ahí en mi contabilidad, en la parte inferior, antes de los tutoriales, ahí entramos con el RFC, entramos con la clave y con esta cosa que la verdad me da un dolor de cabeza cada que lo utilizo, la famosa maldita captcha. ¿Por qué razón? Porque cuando está funcionando el sistema bien, se ve perfecto. Cuando está saturado el sistema, no se lee nada. Y le aplicas y le aplicas y le aplicas y nada más, nada. Ok, importante, sugerencia. Les voy a dar 2 tips. Número 1, el primero y el más importante. No se angustien. Número 2, no pierdan su tiempo hablando al call center del SAT. Si hacen 3 llamadas, en una le dicen que sí, en otra le dicen que no, y en la tercera le dicen quién sabe. Entonces, no pierdan el tiempo. Ahora, el número 3, les voy a dar el tip exactamente que tienen que hacer. Eliminen cookies y archivos temporales y sálganse del explorador. Ya ven, ya hasta me aprendí la respuesta. Es lo mismo que van a obtener ahí. No, sugerencia, ya hablando de verdad en serio, hagan ese proceso, porque de pronto el explorador se vicia. Si no les funciona por Mozilla, entren a Google Chrome y hagan exactamente el mismo proceso. Si no les sirven estos dos, háganlo a través de Internet Explorer, el de la argollita amarilla, ese. Y si ninguno de los 3 les funciona, yo les sugiero que se tomen un tequila, se esperen 2 horas y vuelvan a intentar, porque no van a entrar, Mejor hagan otra cosa, de verdad. Para ser más productivos, porque si estamos ahí pique, vamos a aventarnos 3 horas sin avanzar. Y de malas, sí.
Pensé que era el único. Pensé que era el único. Bueno, ok. Una vez entrando al aplicativo, tengo tres opciones en el menú. Presentar la declaración, el de reportes y el de consultas. Si se dan cuenta, este menú ya lo conozco. Ahora bien, el de presentación de declaración es precisamente el que ya conocíamos. Algo muy importante y preciso, ya lo comenté, pero lo vuelvo a aclarar. Esta aplicación es únicamente para presentar declaraciones, no para llevar contabilidades. Hay que quitarnos eso de la cabeza. No es para llevar contabilidad, es para presentar declaraciones utilizando el CFDI como fuente de información. Ok, de alta, en automático. ¿Qué tendría que hacer? Irme a otras obligaciones, ¿de acuerdo? O incrementar mis obligaciones. Esa es la otra opción. Ok, si se dan cuenta, este menú ya lo hemos visto. No es otra cosa más que el menú de las declaraciones, ¿de acuerdo? Tipo de declaración, pues obviamente si es normal, si es complementaria, si es por corrección fiscal, o si vamos a dejar sin efectos, o pues corrección por dictamen, etc. ¿De acuerdo? Y el mes correspondiente. Algo importante es que había una confusión. Hoy, ¿a partir de cuándo inicio con esta declaración? Bueno, ¿cuándo salió el programa? Salió en octubre para presentar ¿qué? Septiembre. Para presentar septiembre. Sale en octubre para presentar septiembre. ¿De acuerdo? Es decir, no había opción. ¿Por qué simplemente cambiaron la aplicación? O era septiembre o era septiembre. Entonces, a pesar de que no jamás señalaron qué mes era el que se presentaba, era evidente que se presentaba septiembre. ¿De acuerdo? Mande. Aluciné, perdón. Ok. Ahora bien, tengo entonces aquí los dos apartados, el de contribuciones federales que me da por default y en el segundo apartado aquellas obligaciones en caso que quiera agregar una más de las que presento de manera recurrente. Reitero, si algo no tengo aquí considerado, tendría que irme al menú para presentar otras obligaciones y ahí dar de alta. Importante, la presento por complementaria. Complementaria, obligaciones no presentadas. ¿De acuerdo? Y existe una situación aquí. Pero hay una pregunta. Mande. ¿Por qué, por ejemplo, a mí me pasó con un contribuyente que tiene dado de alta la obligación de esas dos, ISR, IVA Sí. y ISR sueldos? Y sueldos no me la dejó presentar, por lo menos en la normal. Sí. Entonces, ¿qué fue lo que? Pero sí están sus obligaciones. Sí. En el anterior me aparecieron las tres, en este no Sí. estas dos. Y tuve que presentar la complementaria como otras obligaciones. Obligaciones no presentadas. Complementar por obligaciones no presentadas. Pues no soy del SAT. Sí, eso en realidad es un error porque en automático te tiene que dar de tu perfil. Se supone que tu perfil se alimenta del perfil que generaste en el momento que te diste de alta. Ese es el deber ser. Sí, puede ser error. O bueno, no puede ser, a mí me parece que sí es un error de configuración, porque me tendría que dar de alta en automático todas las obligaciones que ya tengo establecidas. Yo no, a lo mejor le pareció broma, pero no. Pero esa es la realidad. Eso es una pregunta que no tengo respuesta, más que puede ser un problema de error de configuración. Ahora bien, importante, a mí me parece que esto de las declaraciones de pronto se vuelve como que un negocio para la autoridad. ¿Por qué razón? Porque yo ya presenté las declaraciones de impuestos federales y se me olvida presentar la de retenciones, porque anteriormente lo que hacía era adicionarlas abajo y ya las cargaba en una sola. Ahora están por separado, es más fácil que se me olvide. Cuando algo no está en un mismo lugar, es más fácil que se olvide. Y también de pronto eso puede llevarte a que te multen por no presentar declaraciones o porque las presentas de manera extemporánea. Entonces, por eso digo que me parece un poquito mañoso. Yo esperaría que no fuera así. Les digo yo porque soy muy mal pensado, pero el SAT nunca actúa de esa manera. Ahora bien, una vez que entro al aplicativo,
me aparece un cuadro de diálogo con un video que no es otra cosa más que un tutorial del clasificador. No dura más de 1 minuto, la realidad. La verdad es que yo le doy play y le doy cerrar. No tiene mayor ciencia lo del aplicativo. Bueno, perdón. De tal suerte que si no le doy play, pues obviamente yo no puedo avanzar. Entonces nada más con que le dé play, aunque no corre el video, le das en cerrar y ya. Ahí me lo salto. Después me da un cuadro de diálogo en donde me dice, y este es importante, ¿a través de qué medio vas a presentar la declaración? ¿A través del clasificador o de manera convencional? Son las dos opciones que tengo. Reitero, esto es a discreción. Es decir, ustedes deciden qué es lo que más les conviene. Yo les vuelvo a dar mi punto de vista. No es que promueva que no se cumpla con obligaciones fiscales. La verdad es que la carga del contador es demasiada y no siempre la pagan los clientes. Por eso era un poco en son de broma, pues cóbrenselo a los clientes. La verdad es que yo sé que no la van a pagar, siendo que la carga se está duplicando. Esa es la realidad, se está duplicando la carga de trabajo. Entonces, ¿qué meto al aplicativo? Todo lo que tenga yo opción de saltarme el aplicativo y que el volumen de operación sea demasiado, me lo salto. Lo hago de manera convencional. Ahora, si tengo un cliente que también lo tengo en el limbo de manera opcional y tengo 2 o 3 facturas, métanlo ahí. Esos clientes chiquititos, métanlos ahí. ¿Por qué razón? Porque eso sí les va a ahorrar trabajo. Y los que tienen miles de operaciones, olvídenlo porque van a tronar. De verdad. Auguro en su futuro, si lo hacen, dolores de cabeza. No, bueno, de hecho, ayer vimos este curso y me comentaba una persona que tiene una refaccionaria y por error el contador de la refaccionaria entró al aplicativo y presentó por ahí la declaración. Genera al mes alrededor de 2,000 facturas y de gasto pues es el triple entre compras y gastos. Entonces imagínense el trabajo de este chico. Y la verdad es que casi llorando me dijo, no te preocupes, así es el SAT. Después ya le cobré la sesión de terapia, ¿verdad? Ok, algo importante, algo muy interesante. Una vez que pasas este proceso, te arroja un mensaje, me lo salté. Que el día que lo vi, la primera vez que lo vi, la verdad me espanté. Lo voy a leer. El SAT puede usar otras fuentes de información para verificar la exactitud de la información reportada. Evadir impuestos incrementa la probabilidad de ser revisado. Yo cuando leí, espérame, pues estamos chupando tranquilo, ¿no? Pues no que esta historia fácil, amigable y demás. ¿Por qué la agresión? Y no está el cuestionario aquí, un cuestionario que sale, no en todos los casos salió. Solamente me salió uno y me lo salté pensando que iba a salir en otro y ya no me volvió a salir. Este cuestionario traía como 5 preguntas. Una de las preguntas era, ¿cuánto le estás pagando a tu contador? Tal cual. La otra, ¿consideras, con esta información o con esta aplicación, consideras más o menos qué proporción de que sea revisado? Utilizando esa aplicación. Yo cuando lo vi, 100%, no voy a decir de pronto que el 10%, este se está pasando, está muy elevado, ¿no? Mándale una revisión, nada más para que veas que si hay posibilidades. Le puse el 100% y dije, vámonos. Ya no me volvió a salir, no sé si a ustedes lo hayan visto o les haya salido. Bueno, está ese cuestionario, revísenlo. La verdad me parece terrorismo fiscal innecesario, porque ya de por sí estamos totalmente revisados, nos mandan este cuadro y nos mandan ese cuestionario. Lo veo demasiado agresivo al contribuyente. Fui el único que lo vio. Ya no me vuelvo a drogar antes de presentar una declaración. Ok, este es el aplicativo en su interior, es decir, el detalle de ingresos. Este es el tipo de contribuyentes que sugiero que vendan. Tiene una sola factura. ¿De acuerdo? Una sola factura. Me aparece evidentemente la fecha, la razón social, me aparece el subtotal, descuentos.
En caso de que haya dentro del cuerpo de la factura un descuento, los impuestos retenidos, los impuestos trasladados en su caso y el total de cobrado. Es decir, los datos completos de la factura, ¿de acuerdo? Aquí no hay mayor problema, hasta ahí. De pronto, bueno, me manda el otro cuadro de diálogo en donde me explica para qué sirve el siguiente menú. Total, cobrado, cobrado parcial, etcétera. Es decir, tengo que ir clasificando el estatus del tipo de factura, si no es cobrado, o si es nota de crédito. Importante, si es un CFDI de ingreso, tendría que clasificarlo, ¿de acuerdo? Nota de devolución o descuento. Curioso, y algo que sí hago hincapié, las notas de crédito, al ser un CFDI emitido por mí y ser un CFDI de egreso, ¿dónde debería de estar? Lo emití, está bien aquí. Importante, me llegué a encontrar contribuyentes que tenían el CFDI de ingreso emitidos por ellos en los gastos. Solamente hubo un caso. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque los emito donde tienen que estar, aquí o allá. Mate. En el transcurso del mes, ¿puedes ingresar a ir avanzando o tienes que esperar a que se cierre el mes para poder entrar a la declaración, digamos en el caso de octubre, la de septiembre? ¿O puedes ir entrando cada diario o cada tercer día para ir avanzando esa información o no se puede? Buena pregunta, no lo he intentado. Pero a lo mejor por experiencia le podría contestar. No le habilita el siguiente mes y no está cerrado. Eso pasaba en las declaraciones. No lo intenté. No vi venir esa vuelta de tuerca, pero por experiencia, de acuerdo como ellos han funcionado, es que si tú no cierras el mes, no te habilita el mes siguiente. Es decir, no puedes ir avanzando. Sería extraordinario. Pudiera ser hasta el día 17 que presentó el mes anterior y empezar a trabajar del primero al... Voy haciendo cierres por día. Sí, voy cerrando por día. Eso sería muy bueno. No lo he intentado, le prometo que lo reviso. Y al final viene mi correo de la presentación, viene mi correo. Ahí cualquier duda, con mucho gusto me pueden consultar sin problema. Ahora bien, entonces tengo que determinar si está cobrado, si no está cobrado, o simplemente no lo considero. Si está cobrado de manera parcial, obviamente me habilita los campos para saber cuánto es lo que he cobrado de esa factura, algo muy importante. En estricta teoría, el complemento de pago, la razón de ser era controlar el IVA. Esa era la razón de ser, el espíritu del complemento de pago. Con esta regla 44, la realidad es que se diluye esa posibilidad de controlar el IVA. ¿Por qué razón? Porque la realidad es que me salto el complemento de pago si me lo pagan el día 17, máximo el día 17 del mes siguiente. Es decir, ya no emito el complemento de pago. Y el efecto fiscal, cuando se lo doy, está el mes siguiente. Entonces, si me salto el complemento de pago y ya no lo emito, pues ya no sabe el fisco en qué momento lo cobré. Entonces uno se pregunta, espérame, pinche SAT, que no esa era la razón de ser. Perdón la expresión, pero de pronto uno se pierde. Si la idea era controlar el flujo de efectivo, ¿por qué cancelas el complemento? Que en realidad fue un respiro, porque es un trabajo arduo estar generando los complementos. Un trabajo adicional de lo adicional. Pero, pues entonces, si ya no persigues el control del flujo de efectivo, pues mejor cancela el complemento, ¿no? Yo no le encuentro una razón de ser. Y lo comento porque precisamente respecto aquí a los cobros, es un cobro parcial. Pensemos que me cobraron, perdón, me pagaron de dos formas distintas. No establecía la autoridad si se llena de manera parcial o se llena de manera total. Es decir, si tengo dos pagos y tengo que irlo separando o bien acumulando, ¿de acuerdo? De tal suerte que nosotros acumulamos los saldos y lo fuimos presentando lo que efectivamente fue cobrado.
Obviamente, si al final del mes tú cierras el periodo, al mes siguiente lo que va a suceder es que te tiene que arrastrar el saldo insoluto, es decir, lo que quedó pendiente de cobro, hasta agotarlo. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué sucede de pronto, lo que platicamos, si dado el momento resulta que esta factura la tienes en dólares? Así como vimos en la lámina anterior, a mí me baja 9,000, es decir, el valor nominal, no me baja convertido, obviamente, a pesar de que la factura electrónica viene un campo de tipo de cambio. Pues en teoría, pues tendrías, tú, si me vas a meter a hacer trabajo, pues házmelo completo, ¿no? ¿Por qué no haces la conversión en automático y ya me lo descargas? Que tampoco lo podría considerar. ¿Por qué razón? Porque yo facturo a un tipo de cambio y cobro a un tipo de cambio distinto. De tal suerte que no me serviría de cualquier manera de nada, ¿verdad? Entonces, si cae en dólares, obviamente lo que yo tengo reflejado son dólares. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la conversión respectiva. Le doy a la factura no considerar, mucho ojo, no le doy no cobrado, porque si le doy no cobrado, le estoy diciendo al fisco que en algún momento lo de cobrar. No le doy no cobrado, le doy no considerar. Ahora hay otra situación también respecto a estas facturas. ¿Qué sucede si cancelo la factura? No me la cancela en automático, entonces le tengo que dar no considerar. Yo hubiera pensado que yo, ya que me tienes con esa chamba, si yo cancelo esa factura y en un mes no la consideré, al mes siguiente pues ya desaparezca, ¿no? Esté cancelada, efectivamente. ¿Sí me explico? Esa tendría que ser, ese sería el deber ser. Yo, ya que me tienes metido en trabajo, pues hazlo completo. Bueno, respecto a las facturas canceladas, no, simple y sencillamente le damos no considerar. Ahora bien, ¿qué sucede en cuestión de moneda extranjera, es decir, dólares? Pensemos, yo facturo un tipo de cambio, es decir, ¿dónde está el tipo de cambio? Acá está, en 18.72, el 1 de octubre, y cobro el 1 de noviembre a 20.31. Así se ha devaluado el peso un poquillo, de tal suerte que en realidad moneda nacional facturé 21,000 pesos y cobré 23,000 pesos. Obviamente esos importes no están reflejados en el repositorio. ¿Qué hago? Le doy no considerar y cargo los 23,000 pesos. ¿De acuerdo? Ahora pensemos para dimensionar. Si tengo 100 facturas en general, y pongámosle poquitas, 20 facturas en dólares, resulta que esas 20 facturas las voy a tener que cargar manualmente. Es decir, no considerar y cargarlas de manera manual. Ahora imagínense, yo ya concilié bancos, ya concilié mi contabilidad y de pronto tengo que hacer el mismo proceso en el aplicativo de mi contabilidad. Tengo que primero que casar cuáles son los de moneda nacional y cuáles son las de dólares. Ya que las tengo identificadas, entonces tengo que ir clasificando, ¿de acuerdo? Importante, porque pues el SAT siempre piensa en nosotros. Lo puedes bajar a Excel, el reporte lo puedes exportar a Excel. ¿Cuál es el gran problema de bajarlo a Excel? El gran problema es que bajas informática. Y yo la verdad, pues yo soy un ñopito en materia informática. De tal suerte que a lo mejor si ustedes encuentran una forma en la que pueden cambiar el formato de manera general, así de golpe, en un solo paso, háganlo. Yo no he encontrado la manera. Tampoco me he asesorado, pero habría que hacerlo. Si se dan cuenta, ahí aparecen los puntitos verdes, es decir, cada celda tendría que irle cambiando el formato. Reitero, yo no sé si se puede hacer en un solo paso. ¿Alguien sabe? Sí, yo venía que me asesoraran. Ok, ahora puedes bajar a sistema PDF y el convertidor a circuito. a PDF y de PDF a Excel. A ver, hay que probarlo.
Muchas gracias. Esos dos procesos. Ok, ahora ¿qué sucede si la factura fue expedida a un extranjero? Pues bueno, pasa lo mismo de la conversión que estamos platicando. El asunto es que no tengo RFC, tendría que agregar el RFC genérico, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo doy de alta? Pues bueno, así. Escojo la fecha de emisión, escojo la razón social o denominación social. El RFC, en caso de que exista, si no existe, pues agarraré el genérico y tendré que ir llenando los campos de subtotal, del impuesto, el impuesto trasladado, el impuesto retenido en dólares, pero convertido evidentemente a moneda nacional. ¿De acuerdo? Ese es el trabajo que habría que hacer. Ahora bien, una vez que ya lo cargué, tengo que clasificarlo si fue cobrado, si no fue cobrado, o simple y sencillamente no lo considero, pero pues, ya lo di de alta, ¿verdad? Importante. Está cargando. Ok. Ahora bien, ¿qué sucede una vez que ya tengo la carga de todos los archivos? Algo importante, algo que no hemos verificado es si existe algún programa contable de los comerciales que haga la carga masiva o tenga algún tipo de compatibilidad con este software, el aplicativo de mi contabilidad, que me permiten automático hacer una especie de layout, algo parecido. Desconozco si existe. De hecho, estuvimos buscando aquí en el aplicativo si existe alguna herramienta de carga, no encontramos nada. Entonces, hasta el momento todo tendría que ser de manera manual. ¿De acuerdo? Ahora bien, en cuestión de retenciones, pues obviamente también aparecen ahí las retenciones cuando, por ejemplo, son honorarios o cuando es arrendamiento. Muy importante, en ocasiones no jala la información. Entonces hay que estar vigilando también si esas facturas, me queda claro que siempre andamos corriendo, pero sí es importante estar verificando que efectivamente este aplicativo esté jalando las retenciones. En lo que se refiere a los gastos, ¿me pueden decir cuántas facturas emitió este contribuyente? ¿Se acuerdan? Una. ¿Cuántos gastos tiene por una factura emitida? Solo tiene 8. Entonces, si tengo 10 facturas, ¿cuánto se incrementará el trabajo? ¿Tal vez 80? Tal vez. Tal vez, ¿verdad? ¿Y si son 100 facturas? Sí, no, se los pregunto para que dimensionen un poco el trabajo que implicaría llevar la contabilidad, o mejor dicho, presentar las declaraciones a través del clasificador. Se empieza a potencializar la carga de trabajo administrativa. Y si a eso le tengo que dar, en cuestión del ingreso no tengo mayor problema, me regreso un poco. En cuestión de los ingresos, en realidad son muy pocas las opciones del clasificador, es decir, solamente les interesa saber si se cobró o no se cobró, o si está considerado. ¿De acuerdo? En cuestión de gastos, tengo que determinar el tipo de deducción, el tipo de gasto y qué clasificación le voy a dar. Entonces aquí ya hay 3 pasos por cada erogación realizada. ¿Y a qué me refiero? Imaginemos tipo de deducción, si es total, parcial, no deducible o no lo considero. Pregunta: un contribuyente que no se dedica al área contable, ¿sabrá qué tipo de deducción es? Una deducción parcial, ejemplo de deducción parcial del automóvil. ¿Cuánto puedo deducir? 175,000 pesos, un auto que tal vez me costó 200,000 pesos. ¿Estamos de acuerdo? De tal suerte que 175 son deducibles y 25,000 pesos son no deducibles. Eso es deducción parcial. ¿Sabrá un contribuyente? Esto lo comento porque pues, esto es mucho más fácil y más rápido. ¿Y sabrá un contribuyente qué es deducible, qué no es deducible? Es decir, pensemos, un consumo en restaurante.
¿Cuánto es deducible? 8.5%. De tal suerte que el contribuyente sabrá que es parcialmente deducible. ¿Y cuál es la proporción? Sí, nos vamos entendiendo un poco. Entonces, de pronto se sueltan los temas como si fuera algo sencillo. Yo estoy de acuerdo, la aplicación en sí misma es sencilla, porque jala toda la información. El problema es el trabajo que hay detrás. Y otro gran problema es que a un contribuyente no le pueden decir, mira, prescinde del contador y vente aquí como corderito al matadero. Eso es lo que yo alcanzo a ver por parte de la autoridad, que así lo manejan para ver quién cae, ¿no? Y desafortunadamente, reitero, no es estar echando a la autoridad, hay cosas muy buenas que hacen, pero este tipo de información malintencionadas, yo diría, no son válidas. No son válidas porque solamente confundes al contribuyente. Y tal vez también lo haga porque, pues, oye, ya no le pagues al contador, ese maldito que nada más está viendo cómo no pagar impuestos, pues ya no le pagues, mejor vente aquí. Tal vez podría ser, ¿verdad? No le conviene tener contadores pensantes. A lo mejor gente que esté metida en la operación sin atender cosas más allá. Pero bueno, esa es mera percepción, ¿de acuerdo? Tipo de deducción o tipo de gasto. Esto es lo que platicábamos respecto al tipo de gasto o al uso del comprobante que se tiene y que aparentemente no tiene mayor trascendencia que la autoridad. Platicamos en un principio, la autoridad dice, pues, si tienes mal el uso del CFDI, no te preocupes, dale la aplicación fiscal correspondiente. Me parece que aquí es importante. Si cae mal ya de origen, aquí me da la opción de corregirlo. Es decir, pensemos que venía como inversión y resulta que era adquisición de mercancía. Yo corrijo, enderezo el concepto o el uso del CFDI, pero ya le estoy moviendo algo. Entonces, esto me puede llevar a una inconsistencia, ¿no? Porque la autoridad me puede preguntar, oye, ¿y por qué le moviste? ¿Cómo para qué? ¿Sí me van siguiendo? Yo reitero, no es que sea malintencionado, yo sea mal pensado, pero a veces hacen las autoridades cosas muy extrañas. Ok, en lo que se refiere a la inversión, obviamente existe la clasificación, o existe la opción del clasificador, en donde el tipo de inversión te va diciendo si es construcción, si es adquisición de automóvil, si es equipo de cómputo, si es mobiliario, maquinaria. Evidentemente tú eliges la que consideres, o la que es, mejor dicho, en este caso, bueno, el ejemplo es de un equipo de cómputo, de tal suerte que me da la fecha de inicio de la depreciación. Pues evidentemente la ley establece que yo empiezo a depreciar a partir del mes siguiente. Es decir, que por esa razón, si el monto es de 54 pesos, por el 30%, me da una deducción de 16.43% al año, que entre 12, pues a lo mejor puedo deducir un peso, ¿verdad? Obviamente este es un ejemplo solamente. Algo que es importante que comentábamos es que la ley establece la opción de poderla deducir a partir del ejercicio siguiente. Sin embargo, si tú le mueves aquí la fecha, no te lo permite. Entonces, es un error. Me parece que es un error que tiene que ser corregido. ¿De acuerdo? ¿Sin dudas al respecto? Ahora, también tengo la opción de dar de alta el gasto. Y pasa lo mismo que con las deducciones, perdón, con los ingresos en dólares. Si yo tengo un viático en el extranjero, seguramente me traerá en una bolsa de plástico cerca de 80 comprobantes de salud. El contribuyente, ¿no se las entregan así? ¿Qué tipo de gente que entonces yo tengo? Bueno, me entregan los comprobantes y resulta que son 80 tickets de consumos, peajes, en fin, de todo lo que implica el viático, de acuerdo, en el extranjero. Entonces tengo que hacer primero una tabla en Excel, descargando los comprobantes, tengo que hacer la conversión y cargar proveedor por proveedor. ¿De acuerdo? Es decir, un viático, no solamente tengo mis 800, o pensemos un poquito menos, 500 facturas en moneda nacional, y de pronto me caen 2 o 3 viáticos de 50 o 60 comprobantes. Entonces, pues ya fueron 200 más, ¿no? De 500 fue a 200. Si seguimos con los 800, ya se fueron a 1000 comprobantes que tengo que cargar de manera
manual. Por eso reitero, tienen que dimensionar si les va a alcanzar el tiempo para llevarlo a cabo a través del clasificador. Algo importante es que te jala, y pues bueno, al menos, ¿verdad? Te jala la información de los ingresos cobrados y de los gastos pagados. Algo también que es importante que veamos es que si nos esperamos al final del mes, algo que pasó con las declaraciones, ¿alguien llevó aquí flujo de efectivo, perdón, Morales? Yo fui el único loco. Bueno, el asunto es que en lo que se refiere a este aplicativo, en personas morales, lo que sucedió es que cuando presentábamos la declaración anual, se satura tanto el sistema que ya el archivo, perdón, la aplicación no jala. Es decir, no te jala acumulados, aquí tampoco, todavía no empezamos. No jala acumulados, no te jala, no te modifica las correcciones. Si quieres hacer una corrección, a lo que pensemos de meses anteriores, en teoría te tendría que arrastrar los saldos. Nosotros lo hacíamos y no te arrastraba los saldos. Tuvimos que meter una aclaración porque pues, se nos venía el tiempo encima para el cierre de la declaración anual y no se corregía. Entonces se presentó la declaración y después se tuvo que presentar una complementaria. Moraleja: de por sí en estos días no está funcionando de manera adecuada. Si ustedes esperan al día 17 para presentar sus declaraciones, olvídenlo, no la van a hacer. Aunque tengan sus días de gracia de acuerdo a resolución miscelánea del sexto dígito, no la van a hacer. Sugerencia: vayan adelantando si lo pueden hacer el día primero, el 2, el 3, el 4. No me he metido a ver si lo podemos hacer desde antes, como dice la contadora. Si se puede, irle adelantando al trabajo porque se empieza a saturar por ahí de la última semana de presentación de la declaración y de verdad el sistema no funciona. Ya no entrar, ya ni siquiera estar en la aplicación. O sea, el simple hecho de accesar es imposible con las malditas captchas, ¿verdad? Perdón, Sacha. Ok, ahora bien, en teoría te debe de jalar todas las retenciones. Importante también, no está jalando las retenciones. Entonces tenemos que ir viendo exactamente si lo podemos hacer de manera manual, ¿de acuerdo? Porque las retenciones en ocasiones no las está jalando. En lo que se refiere a los gastos, los ingresos, curiosamente no tengo problema, siempre los jala. Algo que me está pasando con los gastos es que no los está jalando. ¿Alguien ha pasado por ahí? ¿O soy el único? Sí. Ay, gracias, Caribe. Ok, respecto precisamente también a las deducciones, lo que platicábamos respecto a salarios y cuotas de seguridad social, se cargan de manera manual. Yo hubiese pensado que si ya tienen los FDI de nómina, pues ya jalan la información. No, todavía no está habilitado para que jale del repositorio los recibos de nómina. Entonces, eso lo tienen que ir puliendo también. Si se dan cuenta, en realidad estamos trabajando con un programa que todavía está en proceso de ser optimizado. Cuando empezó a salir, hasta no tenían servidores para lo que querían hacer. Se votaba cada rato. Sí, de hecho, sigue sin funcionar de manera adecuada. Perdón, esta Mande. parte de suelos y salarios, antes de que le Diga. cambie, es ahí en agregar gasto y ahí le vas poniendo, o sea, lo clasificas. No, aquí no se agrega. Este ya viene en la parte de los gastos hasta abajo. Ok. Viene esta opción, están habilitados las casillas para agregar el monto total de la nómina. Aquí no lo tiene que hacer por cada caso. Ah, o sea, ok, no, agrega la nómina. total. Así es. Aquí se venden los importes globales de las deducciones. Ok. ¿De acuerdo? De manera manual. Aquí no jala todavía el CFDI. El gasto. Ok, aquí estábamos con lo del gasto. Sí, ya habíamos platicado que en ocasión no los jala. Aquí lo que nosotros nos ha funcionado es lo que platicábamos, que puede parecer absurdo, pero es cierto. Entonces, reitero, hacer la eliminación de archivos temporales, salir y volver a entrar a la aplicación. Si no funciona,
cambiar de explorador. En ocasiones, no sé por qué circunstancia, de pronto uno sí jala y el otro no, pero es la forma que nosotros hemos encontrado de pronto para encontrar información, si la esté actualizando. La otra situación es que si está el SAT en campaña, no actualiza el total de la información. De tal suerte que pensemos, si estamos en declaraciones anuales, a lo mejor lo que menos funciona son los pagos provisionales. O si estamos en los pagos provisionales, lo que no ganan son las declaraciones anuales. Entonces están tratando como que de administrar los recursos. Entonces hay que buscar más o menos los periodos para efecto de poder trabajar de manera adecuada. Podría parecer absurdo, pero en la noche se trabaja muy bien, de 8 a 10 de la noche. A partir de las 11 en adelante empieza a fallar el programa. Quiero pensar que porque les dan mantenimiento. Como que lo cierran. Pues sí, está trabajando. Entonces ya las días que empiezas a trabajar, que tienes 5 horas efectivas de trabajo contable, pues ya puedes empezar a trabajar en tus declaraciones. En lo que se refiere al IVA, también es un hecho que te jala lo que es el IVA acreditado. Bueno, importante, el IVA cobrado lo jala perfectamente, el IVA acreditable no lo está cruzando de manera adecuada. Entonces es importante también tener ya el papel de trabajo en Excel para irlo comparando rápidamente. Lo que se refiere precisamente también a lo que es el factor de acreditamiento, ya lo hemos platicado, no lo está determinando de manera adecuada, hay que trabajar con la aplicación. No pierdan el tiempo hablando del call center porque no les van a solucionar nada. En lo que se refiere al cálculo del impuesto, bueno, aquí nos jala ya el impuesto acumulado, bueno, lo que son los ingresos acumulados y lo que son las compras. En ocasiones no te jala el de periodos anteriores, es decir, el acumulador solamente te jala el del mes. Hay que hacer el proceso que acabamos de comentar. Si se dan cuenta, está la deducción de inversiones de ejercicios anteriores. En realidad no son ejercicios anteriores, tendrían que ser deducciones de periodos anteriores. ¿Por qué razón? Si yo compré un activo fijo, una inversión, ya cuando entró en vigor el aplicativo, yo lo cargo directamente. Para las inversiones que son anteriores al aplicativo, tendré que cargar aquí de manera manual la deducción correspondiente. En ocasiones no se habilita. Por la misma situación que hemos platicado, nosotros para sacar un poco el problema adelante, lo que hicimos fue cargar como gasto la deducción y después nos regresamos al mes siguiente a corregir la declaración, pero ya sin impuesto a cargo, evidentemente, ya se había pagado. ¿Sí me explico? Es decir, si esta celda de deducción de inversiones no la habilita para que tú puedas cargar tus depreciaciones, lo que nosotros hicimos fue cargar un proveedor, un gasto como si fuera un proveedor, para que jalara el total de las deducciones y por ahí metimos la deducción. Y ya terminando pasando el mes, lo que hicimos fue regresarnos a corregirlo, eliminar ese registro, ya lo cargamos de manera manual y obviamente al actualizar pues no hay impuesto a cargo puesto que ya se pagó. ¿Sí me van siguiendo? Eso fue cosas que hemos ido haciendo. La verdad es que son meros parches que vamos buscando para poder sacar esto adelante, porque de lo contrario no salimos. También está la opción de pérdidas fiscales en caso que quieras aplicar, pero bueno, ya sabemos que no es muy bueno tener pérdidas fiscales, ¿verdad? Si se dan cuenta, prácticamente es el mismo cálculo que venimos manejando en el de declaraciones. En realidad no hay otra cosa. Continuando aquí con el cálculo, importante, nada más hacer hincapié que igual que con las declaraciones, hay que pasar por la determinación del impuesto y por la determinación del pago para poder avanzar, de lo contrario no te permite salir. Y esto se va haciendo evidentemente por cada uno de los impuestos que se está calculando. Si existe actualización y recargos, habíamos platicado que lo podemos ir editando en caso de que no estemos de acuerdo. En algunos niveles no me las está. Esto solamente el periodo. Esto ya lo habíamos platicado. Cuando no existía
Bueno, me han contado que sí le hacían. Ya se refiere a inversión. ¿De acuerdo? De 275 miles. Aquí prácticamente me transporte de 5,000 pesos. Tengo dos opciones. Autotransporte, ya no se acumulo fiscal. Resume el mismo ejercicio. Sí, a lo que voy, pletos. Con el autotransporte solo puedo deducirme si quiero auto como persona física. Ahora sí, al mes, ya me dirá que lleve el transporte, que vaya para allá, me trepo 3 gentes, me viento uno al mes, o 2 al mes, o 3 al mes, o 1 por semana, son 4. Pregunta, ¿estoy simulando la operación? No, es real. No es real. Soy Uber. Porque no trabajo todos los días, pues no todos los días tengo tiempo, ¿no? Materialicé la actividad, sí, es correcto. Deduje el activo al 100% y si me adhiero, si cumplo con las características, si me adhiero a la inversión acelerada, o ¿qué hago? Pues tengo varios beneficios. A lo que voy con esto, le estoy dando malas ideas. Espero que no me estén grabando. La idea de este artículo 69b que acabamos de ver y de operaciones presuntamente inexistentes, la razón de ser es que materialice los actos. Que los actos se lleven a cabo, que realmente se hagan las cosas. Aquí en realidad podrían decir, es que está simulando el acto. Yo no estoy simulando ningún acto. Sí estoy en Uber, estoy facturando servicios de autotransporte, que no me dedica al 100%, la ley no establece que tengo que dedicarme al 100%. ¿Sí me explico? En lo que se refiere a materia de autotransporte sí existen unas limitantes, nada más hay que atender a las limitantes, pero de entrada podría deducirme gran parte del automóvil y no esperarme aquí que 175 mil pesos sean deducibles. Gracias. 175 son deducibles y 125 no, porque los gastos inherentes a dicha inversión se tendrían que tener la misma suerte, es decir, que si gasto 10,000 pesos de mantenimiento, 60% tendría que ser deducible y el 40% es no deducible. Eso es parcialmente deducible, que es la clasificación que tenemos que hacer. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Únicamente estoy materializando el acto, dándole sustancia económica de acuerdo a normas de información financiera. ¿Por qué razón? Porque en realidad todo lo que viene en el aplicativo persigue eso. Persigue dos cosas. Una, operaciones presuntamente inexistentes. Y número 2, discrepancia fiscal. Entonces los vicios que hemos platicado hay que irlos eliminando, hay que irlos disminuyendo y solamente darle volumen a las operaciones, darle sustancia económica. ¿De acuerdo? Es una opción, es un ejemplo. O sea, no es que se esté llevando a cabo, solamente es una forma de ver las cosas. Ahora bien, en conclusión, ¿qué implica llevar el aplicativo de mi contabilidad? Importante. Tienes que llevar la contabilidad por medios convencionales. Eso de que esto te exime llevar contabilidad, ya comentamos, es falso. Tienes que llevar la contabilidad y aparte presentar las declaraciones, si estás en su puesto, de manera obligatoria a través del clasificador. O sea, no te eximen de llevar la contabilidad, ¿de acuerdo? Entonces sí hay que llevar. Hay que revisar cruces y conciliaciones en la contabilidad y también hacer cruces y conciliaciones en el aplicativo. Es decir, estamos duplicando trabajo. Importante el manejo de la técnica contable, que es lo que platicábamos respecto a las adiciones de los activos que platicamos acerca del sismo. Si se acuerdan, por ejemplo, tuvimos que invertir 2 millones de pesos. Pues bueno, mientras el fisco lo mandes al activo y lo deprecies sí de manera parcial, pues no va a ser escándalo. Pero si 2 millones los metes al gasto, de inmediato les va a llamar la atención. Entonces lo importante es saber si eso es una adición o es una mejora o es un mantenimiento, porque pueden parecer las cosas, pero son totalmente distintas. Es decir, un mantenimiento es para que el activo siga funcionando, para que esté presentable, ¿me explico? Para que siga trabajando. Y una adición implica presuntivamente que te va a generar más ingresos en un futuro, una mejora. Eso es lo que tendría que irse
al activo fijo, ¿de acuerdo? Entonces la técnica contable es importantísima porque de pronto estamos perdiendo de vista esto. Y algo importante es que la propia autoridad le da validez a las normas de información financiera. En una revisión podría ceñirse a NIFs y no serían pedazos las autoridades. Porque te pueden decir, oye, ¿qué crees? Estos no son criterios contables. Es decir, no estás con base en normas de información financiera, por lo tanto no es deducible tu erogación. ¿De acuerdo? ¿Sí me van siguiendo? Entonces es importante, de pronto si hemos perdido un poquito esa parte de las NIFs, valdría la pena un cursito de NIFs. Sí vale la pena. Y si son cursos de NIFs que tengan que ver con materia fiscal, es mucho mejor. Ahora bien, una emisión adecuada del CFDI, ya lo platicamos de manera inicial, es importantísimo que el CFDI venga de origen bien para que la operación se encuentre bien saneada y no caigamos en inconsistencias. La clasificación correcta de los CFDI de ingresos en el clasificador también es importante. La realidad es que si alguien que no sabe de contabilidad lo quiere hacer, se va a meter en muchísimos problemas. Y después los buscarán seguramente y les cobran más caro. Clasificación correcta de los gastos, ya lo vimos. Un ejemplo de lo que es una erogación parcialmente deducible y totalmente deducible, cosa que un contribuyente común y corriente que no se dedique a esta área, obviamente no sabría. Entonces, sí es importante, pero también es importante que nosotros lo sepamos, ¿verdad? Ahora bien, cálculo de la deducción de inversiones, también hemos comentado que hay que continuar llevando nuestro control de deducción y sobre todo de inversiones y hacer los cruces correspondientes por la diferencia que existe respecto a las adquiridas durante el aplicativo y las anteriores, que ya habíamos platicado. Ahora, este trabajo de la contabilidad, ya hiciste toda tu chamba contable, ahora tienes que cruzarlo contra mi contabilidad. ¿De acuerdo? Que implica doble trabajo. Entonces no es ni más fácil ni más sencillo como son en los promos. Ahora, importante es seguir llevando lo que son los controles de acreditamientos y compensaciones, y en caso de que tengas aplicación de estímulos fiscales, que comentaba la contadora, pues nada más ver si están debidamente registrados, es decir, debidamente aplicados. No sé si tengan algo más que decir. En realidad, si se dan cuenta, la aplicación no tiene mayor problema. El problema, desde mi punto de vista, es lo que hay en el fondo de la aplicación, atrás de la misma, y lo que persigue dicha aplicación. ¿Tienen alguna duda? ¿Comentario, queja, sugerencia? Mande. Tengo una duda en cuestión de la acumulado de retenciones. Sí. En el cual ya aparece que no aparece el acumulado. ¿Qué opción tenemos o tengo para poder incluir las cosas con las? ¿Dónde las incluye? Existe una opción aquí en la aplicación que son otros saldos a favor. Por ejemplo, esto, anteriores, de inversiones, créditos fiscales, pagos provisionales efectuados. Yo lo sumaría tal vez ahí. Los pagos, que obviamente no va a cruzar contra el pago provisional, pero tampoco se está dejando meter la retención en el caso de que no los jale. Y sigue lo que está pasando. Entonces lo podrías meter ahí como parte del pago provisional. No lo puedo meter dentro de la retención del periodo, porque no te deja. No, porque está cerrado. Está cerrado, y también el de retenciones anteriores está cerrado. Bueno, de hecho ahí tendría que venir acumulado, ese es el problema. Retenciones del periodo. Y ese retenido de periodos anteriores. O sea, ambos casos vienen cerrados. Si tiene la urgencia de presentar la declaración, yo sugeriría que lo metas en el pago provisional. No tienes otra forma de disminuirlo. Lo que se requiere es...
Por ejemplo, en lo que se refiere al IVA, te aparece saldos a favor de precios anteriores, obviamente ahí tendrías que hacer el desglose. Otras cantidades a favor de contribuyentes, pero esto está en IVA. El impuesto de la renta no. Yo lo metería en pagos provisionales, aunque después tenga que corregir en la complementaria, sí, sobre todo porque en los periodos en el que está más saturado el sistema, ya no responde, ya no te jala la información, ya no la actualiza, entonces ahí valdría la pena a lo mejor corregirlo de esa manera y al mes siguiente te regresas y metes la complementaria haciendo la corrección del importe. En realidad no te va a generar mayor problema. Lo estás metiendo como pago provisional, lo que hasta ahora es abrir el concepto sin retenciones y pago. Ese es el único. Es que así hemos ido, es que en realidad si se dan cuenta son parches. O sea, son parches los que estás haciendo, no son correcciones. Las correcciones las tendría que hacer la propia autoridad, no lo está haciendo. Que lo va a hacer, o sea, tarde o temprano tiene que ir modificándolo.